Gracias, muchísimas gracias por continuar con Uno más Uno. Prometido y cumplido. Aquí está don Guillermo Carán, quien va a ayudarnos a entender un poco la perspectiva de este año en materia económica. Estamos arrancando. ¿Cómo ve el panorama, Guillermo? ¿Será cierto que este año será mejor que el pasado? Depende de las políticas del gobierno, porque veo el gobierno acelerando muchas disposiciones que hace tiempo se habían planteado. Por ejemplo, el tema de la publicidad que se enmarca dentro del gasto y el déficit fiscal. El tema de, hoy vi en la madrugada una reglamentación sobre los trámites que emitió el Ministerio de Administración Pública. Sobre los trámites, para acelerar los trámites sobre los procesos administrativos. Yo creo que es muy arriesgado hacer un pronóstico cuando hay ciertas decisiones públicas que pueden cambiarlas radicalmente. Pero en sentido general estamos en un año desafiado, desafiado porque acabamos de tener por primera vez en muchos años un crecimiento económico moderado. No es que sea malo, a veces pienso la experiencia ha demostrado que cuando tú tienes muchos años de crecimiento económico alto continuo, se desarticula las finanzas. Recuerdo un senador italiano que me dijo una vez, cuando la economía va bien, las finanzas van mal. Y tú recuerdas aquella crisis de los 90 de los tigres de Asia, que crecieron 8 y 9%, pero demandaron una cantidad de recursos que tuvo que atraerlo con tasa de interés y que afectó la fiscalidad. Cuando no pudieron pagarlo, ahí viene una crisis. Entonces yo creo que esto es un año muy desafiado, porque tenemos un año electoral donde hay una propensión al gasto, tanto durante la campaña electoral como en el interregno de cambio de gobierno, aunque sea el mismo gobierno, el periodo de transición, porque puede ser que el presidente Abinader venga con otro estilo y si es que gana en las elecciones, venga con otro estilo. Se puede reformar a sí mismo, como han hecho muchos gobernantes, incluyendo a Balaguer. Recuerda que el Balaguer de los 92, Balaguer siempre fue renuente al Fondo Monetario y a la libertad cambiaria. Sin embargo, las circunstancias en el 92 lo obligaron. Él hizo su campaña negando eso. Sí, no. Recuérdense la campaña del 90. Sí. Incluso antes, tú recuerdas en una ocasión que cuando le estaban exigiendo que frenara su programa de inversiones públicas, que pronunció un discurso y dijo, cedo a las presiones, con lo cual te decía, no estoy de acuerdo, pero... Esto es lo que hay. Es decir, a los gobernantes a veces una opinión pública activa le hace rectificar. El propio presidente Abinader, por ejemplo, la primera reforma fiscal que sometió a principio de su gobierno, hubo una protesta tal que le obligó a retirar. Entonces creo que a los problemas tradicionales de nuestra economía, el déficit fiscal, el endeudamiento, la informalidad laboral, la competitividad por unos costos elevados tributarios, financieros, en fin, ahora se le agrega que hay una economía desacelerada. Y desde mi punto de vista, el gobierno debió por lo menos recurrir a la inteligencia artificial o natural de sus técnicos para ver qué mecanismos busca para reactivar esa economía y llegar a una tasa de crecimiento. La economía dominicana no creció en el primer semestre del año puntualmente. Lo hizo a partir de entonces y en los últimos meses estuvo creciendo constantemente. Estamos hablando de septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Y lo que prevé el Banco Central es que va a seguir creciendo. En enero va a crecer un poquito más, en febrero se va a despegar y va a lograr el crecimiento a que estábamos acostumbrados. Sí. De más de un 4% por año. Sí. Que sería, si llega al 5 es el doble de lo que... Claro, ojalá y sea así, indudablemente. ¿Qué piensas sobre eso? Sí, bueno, indudable, el gasto electoral es un estimulante de la economía, porque hay muchas actividades que reciben recursos y por supuesto todo, si tú estimulas la demanda, crece la
la producción, pero hay que ver porque hay sectores que están, de nuevo voy a usar la expresión desafiado, la agropecuaria está desafiada, los sectores productivos primarios, las exportaciones. Pero la agropecuaria le fue bien. Le fue bien. Creció más que otros sectores. Bueno, medio con de la una construcción, con relación a la construcción. Pero indudablemente hay el hecho mismo de que las importaciones hayan aumentado tanto con relación a años anteriores y que te dice a ti que las necesidades nacionales se están satisfaciendo en una proporción mayor con importaciones y no se ve una reorientación de las políticas económicas para lograr eso, porque el principal instrumento es el crédito. Y el día pasado salió una información de que el crédito agropecuario de la banca privada solamente es el 4% pero del creció, total. creció el de la pública. El de la banca pública, pero tú sabes todo lo que hay siempre detrás de eso. Y además el agravante de los fenómenos atmosféricos y el cambio climático. Pero el hecho de que no tuviéramos dificultades significativas en materia de oferta de alimentos, Claro. Parece que es un elemento a resaltar durante el año que concluye. El invierno, por ejemplo, el periodo de reducción de la producción local por temas naturales tradicionales, no impactó tan negativamente. No. Y ya va a comenzar el periodo de cosecha en febrero, marzo. Pero indudablemente hay ciertos fenómenos relacionados con la agricultura y lo rural y con el ordenamiento territorial en general que deben ser encarados. El propio gobierno publicó que los campos se están quedando vacíos, esto significa falta de mano de obra, y todo eso puede afectar la agropecuaria. Y también hay cuando se fomenta un crecimiento desproporcionado entre todos los sectores, el atractivo va hacia donde el que está más fomentado, Claro. Que es el caso del turismo, por ejemplo, que está muy estimulado, tan estimulado que, bueno, ayer el gobierno entero se vio regocijado en la inauguración del puerto de Cabo Rojo. No, y a propósito de esos estímulos, hay que decir que en lo de ayer, eso lo sabe muy poco, todo lo que se comió ahí fue gratis, lo pagó el gobierno. Sí, las bebidas, para los turistas que llegaron. De manera que... Gasto público, Gasto déficit público. y endeudamiento. Pero volviendo a lo macroeconómico, don Guillermo, ha enumerado una serie de factores que pudieran parecer o vendrían a confirmar la necesidad de una reforma fiscal. Usted hablaba Claro. del tema del endeudamiento, el mismo déficit fiscal. ¿Cree usted que si no en este año, que sabemos que es un año electoral, es un año político complejo, para el 2025 el gobierno dominicano estaría promoviendo una reforma fiscal? Yo propiciaría una reforma fiscal incluso desde ahora. Desde ahora. Porque hasta políticamente desde ahora le puede favorecer al presidente en sus propósitos electorales. Y lo que pasa es que hay un malentendido de lo que es una reforma fiscal, hay un prejuicio fiscal. Porque siempre Esto es sinónimo de impuestos. Claro, porque incremento de también impuestos. nuestros gobiernos anteriores nos han acostumbrado a que cuando se habla de reforma fiscal es aumentar hay un los aumento de impuestos. Pero lo que se está necesitando ahora es lo contrario. Incluso, bueno, lo contrario. Siempre todo el mundo habla de que la reforma más trascendental que se ha hecho en el país fue aquella del 92, y esa no aumentó los impuestos, al contrario, redujo los aranceles y el efecto fue positivo. Entonces, yo creo que esa experiencia debe copiarse. Y es peor, por ejemplo, que... Ahora, esa reforma del 92 Uh-huh. Fue también estimulada por organismos internacionales que pusieron plata. Claro. Porque los programas sociales que inició el gobierno, paralelo a la reforma, fueron trascendentes. Claro, el aumento salarial pero también. Por eso viene, tarde o temprano, Viene. Frente a una deuda que va creciendo. Todos los últimos informes y dictámenes del fondo te hablan con la suavidad y el lenguaje diplomático. La diplomacia. Una modificación del sistema fiscal para ser menos dependiente del endeudamiento. Todo tiene la misma coletilla. Lo que pasa es que como quiera que sea... Y te hablan de eliminar subsidios. Y exenciones. Eliminar exenciones. También pues, hay subsidios que son improductivos, que no tienen justificación social, ¿Cómo justificación cuáles? económica.
Pero para retomar el discurso que tenía, por ejemplo, si el presidente Abinader, me traiciona el subconsciente. Lo dijo, Si el presidente Abinader, por ejemplo, anuncia una reforma fiscal para rebajar impuestos en lugar de aumentarlos, se anuncia una simplificación de trámites tributarios para eliminar la informalidad laboral. Pero ingeniero, usted está soñando. Sí. El presidente, ¿usted cree que podría reducir? No, yo no sé, yo te estoy diciendo lo que yo creo. Pero porque eso usted lo está diciendo. Nadie lo está esperando. No, Bueno, no es Lo que todo el mundo está pensando, ya el empresario comenzó a gritar. Por eso te hablo de que hay una concepción errada de lo que es una reforma fiscal. Porque siempre se ha creído, por la mala práctica de los gobiernos anteriores, que implica necesariamente aumentar impuestos. Pero partiendo, y en este caso es rebajar impuestos. partiendo de la necesidad que tiene el gobierno de aumentar las recaudaciones para temas que están ahí, por ejemplo, el tema salud, que el presidente ha dicho, bueno, es verdad, hay que aumentar la inversión que se hace ahí, pero no hay recursos. La lógica diría que esta reforma sería para aumentar los impuestos y hacia aumentar las recaudaciones. Esa es la lógica equivocada, porque a veces cuando tú reduces los impuestos, hay una sincerización, hay una espontaneidad mayor de pagar, o cuando el contribuyente ve que los impuestos son razonables, lo paga, no lo evade. Y entonces, al contrario, si simplificamos el sistema tributario en procedimientos y reducimos tasas, yo creo que se va a lograr una mayor formalidad laboral. Fíjate este dato, tenemos 58% de informalidad. Esta es una economía más informal que formal. Sí. Entonces, significa que hay un 58, más de la mitad de los agentes económicos no tributan. Si tú haces lo posible para que tributen, se puede aumentar la reforma, la presión fiscal y las nuevas recaudaciones sin aumentar nuevos impuestos. Entonces, pero eso que no se tributan, ingeniero, es la gente que se ha tenido que recurrir a un negocio propio, porque el sistema no le garantiza ni un empleo adecuado, ni ninguna otra forma para ni los servicios. Ni los servicios. Ahí vamos a otro ángulo de las reformas fiscales mal entendidas. Se cree que la reforma fiscal es solo tributo, y no, la reforma fiscal tiene que ser gastos también. No hay un estímulo mejor a contribuir que un gasto razonable, un gasto justo, un gasto en servicio. Y la verdad que la precariedad de los servicios que estamos viviendo en transporte, energía, educación, salud, seguridad ciudadana, en fin, desestimula que el contribuyente pague. Entonces, tú tienes que moverte en las dos patas. Entonces, creo que eso incluso políticamente es algo que pudiera ser de interés. Peor es la incertidumbre con qué va a venir Abinader o Leonel Fernández en materia de reforma fiscal. Van a aumentar los impuestos, y yo creo que esto se puede disipar con una acción presente. Bueno, vamos a hacer, con el permiso suyo, una pausa para cumplir con nuestros compromisos comerciales y volveremos inmediatamente para continuar conversando con el ingeniero Guillermo Carán, economista y político. Muchísimas gracias por mantener la sintonía con Uno más Uno. Estamos conversando con el economista Guillermo Carán, quien fue gobernador del Banco Central, también vicepresidente de la República, y lo que se denominaría hoy como ministro de Hacienda. Pero además es un activo articulista, Adalberto Grullón. Bueno, yo tengo ahora para iniciar este bloque una inquietud sobre un tema que pasó ayer, pero que en términos generales me preocupa, que es el tema del mercado cambiario en República Dominicana. El dólar está alto y ayer circuló una información falsa de que se estaba valorando a 32, 33 pesos. Entonces me gustaría, ingeniero, que nos explique qué está pasando con el dólar ahora mismo en el mercado cambiario dominicano. Bueno, precisamente te decía en la otra parte que había un aumento de la satisfacción de la demanda con importaciones, y esas importaciones se pagan con dólares. Y por más que se diga de que hay un cierto apoyo a la agricultura, el hecho es que el sistema productivo nacional no está satisfaciendo adecuadamente la demanda y las necesidades
de la población dominicana, de alimentación, de vestido, en fin, pero fundamentalmente de alimentación. Entonces, acabamos de pasar un mes donde hay muchas compras que son importadas de productos de todo tipo, muchos ropa, vehículos, electrodomésticos. el sistema financiero se vanagloria de que en Ha ferias, prestado mucho. de que en feria, de los vehículos que venden en feria, Sí. pero ¿con qué se pagan esos vehículos? Hay un problema también de reposición de inventario. Yo creo que hubo una explosión de la demanda de dólares porque hubo más importaciones. Que eso es lo que, a mi juicio, pues, porque coyunturalmente el Banco Central tiene capacidad de maniobra, como lo hizo con los 200 millones de dólares, y puede inyectar más porque tiene buenas reservas. Pero lo que tenemos que procurar es alentar al sistema productivo para que las necesidades de nuestra gente se satisfagan. Pero los gastos de importaciones principales tienen que ver con la factura petrolera, Sí, el tema caso de los eléctrico. automóviles, electrodomésticos, productos que no se hacen aquí, que los importamos. Las importaciones de alimentos han aumentado, Sí. pero es insignificante en comparación con ese. Pero fíjate que contrario a todas las predicciones, incluso a las mismas que yo hice con relación a las importaciones petroleras, el petróleo y los hidrocarburos no han explotado en términos de precios. No llegaron a los precios que se esperaban. No, yo pensaba que con la guerra del Medio Oriente y del conflicto en Oriente en general, incluyendo lo de Rusia y Ucrania, y el tema de Israel y Hamas, iba a haber una solidaridad del mundo productor de petróleo, que lo anunciaron. Hubo anuncios, por ejemplo, del gobierno de Qatar o de otros gobiernos iraní que iban a frenar la producción de petróleo para contrarrestar la acción de Israel sobre Gaza. Pero el mercado respondió de otra forma. Es como el economista Volmar insiste muchas veces en los resultados inesperados de la economía. Que a veces tú crees que vas que vas a obtener resultados y obtienes otro. Por eso yo también he insistido últimamente que hay en el aparato de decisiones públicas tiene que haber un sistema de inteligencia económica, así como hay un DNI, que haya una inteligencia económica que vaya percibiendo todas estas cosas. Las importaciones petroleras no aumentaron porque el petróleo está a menos de $80. Pienso que ha sido fundamentalmente en la demanda alimenticia y de electrodomésticos, de automóviles, que es lo que ha aumentado la demanda de dólares, y ojalá y se Y hasta de tecnología, ¿Eh? la importación de tecnología. Sí, bueno, y porque hoy en día ya una computadora es esencial Sí. para para todo. todos. Hasta- Para todos. Sí. Pero creo que Y los celulares se cambian con frecuencia, con mucha frecuencia. Sí, no, y ahora están anunciando que la inteligencia artificial va a echar incluso... Que no van a servir esto. No, que no va a servir lo que hoy estamos teniendo Sí, como sí. obra maestra. Pero en sentido general, yo diría que este aumento de la demanda de dólares es una manifestación real de la economía, de que estamos satisfaciendo más necesidades con importaciones, y obliga a que miremos cómo podemos reactivar la economía para que haya más producción en nuestros sectores primarios. Y por supuesto, lo evidencia el hecho de que tenemos una economía que en el año creció la mitad de lo que siempre crecía. Sí. La posibilidad de observar cambios en la política económica del gobierno, por lo menos en este primer semestre, que hay que reiterarlo, está marcado por los 2 eventos electorales cumbre, las elecciones municipales en febrero y las presidenciales en mayo. ¿Alguna expectativa de cambio, ingeniero, podríamos tener? Debiera haber, pero no la veo. Yo creo que el presidente luce muy satisfecho de su política económica, de su política en general, y no veo, no percibo en el ámbito del funcionariado alguna
iniciativa de... Pero tampoco dentro de parte del empresariado no hay cuestionamiento significativo a la política económica del gobierno. El empresariado se ha acomodado Está muy contento. a esa situación, pero a veces las realidades imponen, cuando tú tienes que, bueno, ahora mismo está muy bien, yo diría que hay hasta una complicidad, una complicidad, por ejemplo, en el tema fiscal. Yo siempre me he preguntado, ¿por qué el empresariado financiero, sobre todo, se está disfrutando, entre comillas, los déficits fiscales? Porque te coloca bonos, coloca títulos a tasa de interés rentable a un solo cliente. Imagínate, el ejemplo que yo siempre pongo, es más fácil prestarle 100 millones de pesos al gobierno, que es un solo cliente, que tiene garantía. Que así es el cliente. Garantía a veces con algunos incentivos, que prestar a 100 clientes agropecuarios 1 millón de pesos. Entonces, el sistema financiero, a mi juicio, tiene una complicidad con la política, con el déficit fiscal que estamos observando, y por eso insisto siempre que cuando se ataque el endeudamiento, no debemos olvidar nunca que el origen del endeudamiento son los déficits, y que lo que hay que atacar son los déficits, y que los déficits son por los gastos. Entonces, la ecuación tiene que ser por esa vía para atacarlo de forma. Pero llega un momento en que las realidades se imponen. El amigo Carlos Despradel, y lo cito mucho, dijo, bueno, el día se me ha escondido. Se me ha escondido. El día que un financiador diga, no te voy a prestar, porque ya tú tienes un nivel de deuda pública con relación a productos elevado, o porque tu fiscalidad no está suficientemente fluida, por H o por R, o por algún entorno internacional, un conflicto internacional que te diga, bueno, yo no voy a prestarle a República Dominicana porque quiero dirigir mis recursos a una zona en conflicto mayor, por ejemplo, ¿no? Ese día se arma una crisis, porque si uno dice que no va a prestar, los otros, claro, no prestan y comienzan a exigir pago. Pero ahora el país, muchos analistas prevén un crecimiento de la economía y con una situación más holgada para el gobierno, después de superar las consecuencias terribles de la pandemia, sí. En gran medida superar también las consecuencias de las guerras, porque como lo ha dicho, el contexto internacional tiende a variar, pero no negativamente, sino favorablemente en comparación con esos años. Entonces, en un medio de esto, el gobierno sí va a seguir insistiendo en la política que ha aplicado hasta ahora. Sí, digo, pero que no, la realidad es que no se nota ninguna señal de que el gobierno está en disposición de cambiar. Y hablando de cambiar, el cambio de ahora no cambió lo que era antes, porque el modelo económico sigue. Usted contribuyó a ese cambio de política, de gobierno. Sí. Porque recuerdo que usted llamó a votar por este gobierno. Y no solamente ¿Está en este satisfecho? proceso, ¿Valió la pena hacerlo? Oh, pero claro, yo apoyé a Abinader en el 12, en el 16, y en el 20, y lo voy a apoyar ahora. Creo que el cambio valió la pena, porque mira, sobre todo, ¿qué hubiera pasado si no hubiera ganado Abinader? Cuando lo que hemos visto que está en la justicia, ese gobierno que entonces gobernaba se hubiera sentido refrendado por la ciudadanía. No hubiera quedado país. Yo creo que el haber desplazado al PLD del gobierno, eso valió la pena. Valió la pena, y bueno, ahora por supuesto mi apoyo al presidente Abinader no es un apoyo incondicional, en el sentido de que tengo que aceptar todo lo que se haga. Y a veces los amigos del PRM y del presidente me reprochan. Digo, bueno, es que ustedes nos pueden exigir condicionalidad. E incluso he citado ejemplos de que el presidente Abinader ha sido una persona que toma informaciones de las redes para modificar decisiones públicas y crea observatorios
para vigilar con personas privadas. Entonces, bueno, a mí nadie me ha dicho que participe en un observatorio, lo cual agradezco. Quisiera seguir observando personalmente con la libertad que eso ofrece, porque someterse a una organización ya, limita, limita. Sí, Y como decía el presidente Balaguer, ya que se me zafó el subconsciente, en la postrimería de mi carrera política, uno ya no eso puede, no va, ya no eso no puede, cabe. hay cosas que tú no puedes No te puede soportar. Entonces, permitir. yo creo que el propio presidente Abinader endosa que hayan voces que critiquen su gestión para mejorarla. Gracias, ingeniero, gracias, muchísimas gracias. Se nos acabó el tiempo y se acabó el programa. Y se acabó la Y se semana. acabó la semana. Damas y caballeros, muchísimas gracias por su atención. Le convidamos a que nos juntemos de nuevo aquí el próximo lunes para otra entrega de su telediario 1+1. Hasta entonces, y pórtense bien este fin de semana. Para que los reyes le dejen. Sí. Los reyes vienen en camino.